El miércoles pasado comenzó la venta de marihuana en 16 farmacias de nuestro país. Vamos a ver qué implica esta legalización. Y ya estamos con Eduardo Glasina, ingeniero agrónomo, socio de Simbiosis, que es una de las empresas a cargo de la producción de marihuana y además fundador del Museo Canábico de Uruguay. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Todo bien? Todo bien, bárbaro. Bien, bueno, van pocos días, pero ya podemos hacer un balance, Eduardo. ¿El miércoles no podías creerlo o lo podías creer? Porque yo decía, la gente que está metida en el proceso debe estar entre en shock o llorando diciendo, al fin se hizo realidad, esto es un milagro. En realidad para mí fue una jornada parecida al plebiscito del 80, a las elecciones claro. internas del 82, al regreso de la democracia. Para mí es, en realidad, la llegada de la democracia a la botánica en Uruguay. Prohibir una planta es lo que filosóficamente a mí me parece que está mal del esquema prohibicionista. Y para quienes nos criamos en dictadura, que Uruguay sea el primer país que otorga estas libertades, y para quienes en el 83, 84, 85 soñábamos con esto, pero como un sueño imposible, realmente fue una jornada muy emocionante y sobre todo por lo bien que salió. O sea, acá, si siempre que uno pone un producto a consideración del público tiene que tener la máxima responsabilidad, acá había una triple responsabilidad para mí. Una responsabilidad con la gente de Uruguay, que bueno, va a acceder a una flor que antes era un producto prensado de pésima calidad y ahora tiene todas las garantías. Una Pero, Eduardo, responsabilidad... decías, prohibir una planta. ¿Esa planta puede tener alguna consecuencia negativa? Porque leyendo una entrevista al psiquiatra Guillermo Castro Quintela, que es jefe de Departamento de Psiquiatría del Hospital Británico, que se ve que ya lo leíste, pues me haces caras, y catedrático de la Facultad de Medicina, dice que es 17% más cancerígena que el tabaco, que la marihuana además no es una droga blanda y que produce alteración en la estructura anatómica de los espermatozoides. Ya voy a eso, pero quiero Dale. hablar de la triple responsabilidad que me parece a mí implica lo del miércoles. Una con el consumidor, que tiene que recibir un producto con todas las garantías, en lugar de recibir lo que recibía clandestinamente. Si nos preocupa la salud de la gente, eso es central. Hay una segunda enorme responsabilidad que es ante una mitad de los ciudadanos uruguayos que no está de acuerdo con esto. Y a los que con toda humildad tenemos que explicarles por qué estamos a favor, quienes estamos a favor, y probar en los hechos que esto funciona bien. Y hay una tercera responsabilidad que es tal vez la mayor por el impacto con Uruguay, que es Uruguay está en la mira del mundo con esto. El mundo entero nos está mirando. Sí, claro. A mí alguien me decía, esto que en lo que estás vos es como tener un hijo, porque hace años que está, lo vas criando y es como tener un hijo que lo mira todo el mundo y que todo el mundo te toma examen. Hoy en el programa de radio de tarde en hora de cierre voy a hablar con Carlos Cruz, que es un mexicano que cayó en la droga de joven, participó del narcotráfico y ahora tiene un ONG que intenta sacar a esos adolescentes del narcotráfico, y la expectativa que hay respecto a realmente poder sacarle poder al narcotráfico vía legalización es tremenda, porque si acá en Uruguay nos preocupa el asunto, en México es una cosa mucho peor, donde todo está corrompido además por el narcotráfico. Él no puede ir a un comisario a denunciar que un chiquilín se lo están llevando los narcos porque el comisario está arreglado con los narcos. Entonces tenemos que ponerle esa dimensión al tema también, ¿no? Totalmente. Es la chance que tiene Uruguay de ayudar a toda América a salir de un problema enorme, y es por eso que ha venido Wall Street Journal, New York Times, El País de Madrid. Las farmacias no podían creer la cobertura mediática que tenían los días. No sé por qué no se lo imaginaron, quizá uno por ser periodista ya desde un poquito antes lo podía olfatear que ese día iba a haber una gran cobertura, pero realmente había mucho asombro en las farmacias por la presencia de medios extranjeros. Entonces, sobre todo. El sueño es que en 10 años este modelo uruguayo va a funcionar bien en varios países. El año que viene lo va a poner en práctica Canadá. México y Colombia ya se han aproximado legalizando el cannabis medicinal. Y esto va a ser un dominó. Vamos, si sale bien, que es el sueño que tenemos, Uruguay va a quedar en la historia como el primer pequeño país valiente que dio un paso, que le sacó mercado a los narcos sin tirar un solo tiro, que es para mí una solución interesante. Se calcula que ya el mercado que se le quitó es más que lo que se incauta por año con la guerra de las drogas. Es el doble, le estamos sacando el doble sin andar persiguiendo los tiros en una guerra que todos han perdido. Sin que muera nadie. Y sin que muera nadie, y cambiando un sistema que funcionó mal 70 años en todos lados. Entonces, ahora, para que esto funcione,
el producto tiene que ser similar a lo que las personas podían conseguir justamente con el narcotráfico. ¿Cómo? No, tiene que ser radicalmente distinto a lo que conseguían con el narcotráfico. Tiene que ser una flor que tiene todas las garantías de que no tiene ningún residuo de nada y que es solo una flor. Pero para el uso recreativo de la marihuana importa el tema, la variable, el pegue, ¿no? Hay gente que ha dicho que con este porcentaje de tetrahidrocannabino, que vendría a ser el THC, bien ahí, ¿no? El THC no tiene un gran pegue. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Nos podrías describir un poco, como productor, estas dos variedades, alfa y beta, qué pegue tienen, qué características? A ver, hubo un momento en que nos decían que en farmacias estaba mal. Después nos decían que en farmacias estaba demorando mucho y que tenía que llegar más rápido. Y ahora nos dicen que el asunto es que es demasiado suave. A mí me parece que eso ya pauta un cambio en la discusión. ¿No? O sea, quienes están en contra están reclamando que sea más fuerte. O sea, es curioso, ¿no? A mí me parece que es suave, como tiene que ser. A ver, mucha gente que se anotó es su primera vez. Es un montón de gente que dice, bueno, a mí con esto me estaban asustando y el miedo que me querían infundir no era tal, vamos a probarla. Bueno, tiene que ser suave. Mucha gente quiere fumar, pero no quiere quedar inhabilitada para hacer sus tareas, su trabajo. Me parece parte de la incultura respecto a este tema. Decir, tiene que ser algo súper fuerte. No es que el fumador quiere tener una experiencia fuerte, es como fumar en pipa. ¿Es como la planta que los autocultivadores plantan en su casa? O sea, ¿es parecida a esa flor? Los autocultivadores plantan de todo. Esto es, en general, algo más suave de lo que planta un cultivador experto, porque no está destinado a un experto. Es totalmente lógico. Si en un país musulmán legalizan el alcohol, ¿qué van a legalizar? ¿La callaza o la cerveza suave? Y la cerveza suave, porque la idea no es que la gente se tumbe tomando alcohol cuando va a empezar. Entonces, esto es igual que el vino. O sea, el que es autocultivador y que forma parte de un club conoce cosas más sofisticadas, tiene una trayectoria de catador y hace su cata allí con otros productos. Esto es suave, tiene un sabor excelente, tiene una calidad excelente y no vamos a tener una noticia de que alguien se sintió mal porque consumió esto, que es una mera flor con la que nos han querido asustar, como el artículo que tú mencionabas. Eso te iba a preguntar, ahora lo podemos unir con la pregunta que te había hecho. Sí, ese artículo tiene cosas increíbles. ¿Circuló este fin de semana? Circuló, a mí me lo mandaron 45 veces. Es el viejo argumento del miedo, ¿no? Un psiquiatra, además, que es un vendedor profesional de drogas industriales, nos quiere decir que esta flor va a deformar nuestros espermatozoides. A mí me parece que es como... Me hizo acordar al humor en la escuela, un libro cuando yo era chico de Firpo. O sea que... Hay algunos niños por ahí para demostrar lo contrario, ¿no? Para empezar, pero además de eso, es psiquiatra y habla del cáncer. Según la ONU, el año pasado hubo 7 millones de muertos por tabaco en el mundo y por marihuana 0. O sea que no entiendo cómo puede ser 17 veces más cancerígena. 17% más. Bueno, ahí 17% más. Ahí creo que me parece que es interesante una cosa. El fumador de tabaco, en general, fuma más de un cigarro por día. Y yo diría que siempre fuma un cigarro entero de buenas a primeras, ¿no? No existe un fumador de tabaco que da 3 pitadas y lo apaga. El cannabis habitualmente se fuma totalmente distinto. Nadie se fuma un cigarro entero. Habitualmente se comparte entre 3, 4, 5 personas. Y justamente la gente que va a fumar por primera vez, bueno, señores, esto no se consume como tabaco. O sea, no daría yo más de 3 pitadas, por ejemplo. Entonces, puede ser que sea un 17% más. Habría que ver cuál es la fuente. Dudo muchísimo, de todos modos, porque para encontrar una persona muerta por cannabis, revisá. Aparte, el efecto cancerígeno tiene que ver mucho con las formas de consumo, porque la combustión es lo que incide en el efecto cancerígeno. Hay otras formas de consumo. Incluso podría consumirse del cannabis. Se puede vaporizar. O sea, en los países que se legaliza, se fuma muchísimo menos. Se consume más cannabis, pero se pasa a lo que se llama vaporizar, que es hacerse un vaho que para tus pulmones es totalmente inocuo como cualquier vaho. Tendríamos que avanzar en esas cosas, en el aceite,
Absolutamente. Hay muchísimo para avanzar, pero yo lo que diría respecto a este artículo es que la gente busque buena ciencia, no un señor que por sus preconceptos y porque tiene un título sale a decir disparates, de que la gente que fuma cannabis no tiene motivación, dice en otro lugar, capaz que lo tenés por ahí subrayado para decirlo textual. Bueno, el Silicon Valley es un producto del cannabis, o sea, los que empezaron en California a fumar en los 60, Steve Jobs, Bill Gates, todos los mega empresarios de hoy, todos son emprendedores que fumaron cannabis siendo jóvenes hippies. Sí, o sea, dice que bueno, todo este proyecto y que hay casos de esquizofrenia. Obama. Dice, se repite por segunda o tercera vez, cuarto y quinto liceo la mayoría de los casos porque es un fumador de marihuana. Dice, impresionante. Eso produce también me desmotivación crónica, alucinaciones y paranoia y muchas veces son difíciles de tratar. Quita el deseo vital hacia el futuro. Y bueno, que vaya... Uruguay, el destino de Uruguay es ser un Silicon Valley... Repito por las dudas, porque capaz que alguien agarra ahora y se perdió la pregunta, que esta persona es el jefe de Departamento de Psiquiatría del Hospital Británico y catedrático de la Facultad de Medicina, el psiquiatra Guillermo Castro Quintela. Sí, es una persona que tiene galones académicos, pero que evidentemente no puede zafar de los ¿Habría que hacer una juicios. diferenciación entre el consumo abusivo y el consumo recreativo para poder dar lugar a este tipo de interpretación y de consecuencia de la que habla el doctor? En el caso de los consumos abusivos desde tempranas edades que sí puedan... Eso absolutamente. Claro. Yo creo que esto viene de la mano de una cultura de la moderación. Pero eso vale para el cannabis, vale para el azúcar, vale para el tabaco, vale para el alcohol, vale para la carne, para las pantallas. Sería haciendo un paralelismo como decir que tomar una cerveza los fines de semana o lo que sea genera todo esto en comparación a alguien que tiene problemas de alcoholismo y que sí presenta problemas en su trabajo, en su vida diaria. Por ejemplo, yo creo que si alguien fuma todos los días tabaco o cannabis, debería cuestionarse si eso es una lógica sanitaria. O sea, el objetivo de la vida es ser lo más longevo posible y lo más feliz posible. Fumar todos los días, a mí me parece que no es recomendable. Ahora, si una persona el viernes terminó su semana de trabajo y quiere hacer una pipa y ponerle adentro tabaco o cannabis o lechuga y quiere tener un momento romántico con su esposa y reverdecer su matrimonio de 20 años y tener una noche romántica, ¿quién es el señor Quintela o Blasina? Nunca mejor dicho reverdecer. Reverdecer, sí. Ahora, ¿te parece? Porque a mí me parece que hay muchas veces buena intención, además de lo del susto, pero que se hace con buena intención de parte de psicólogos y psiquiatras porque tienen una aproximación al tema que siempre es desde el consumidor problemático. Absolutamente. Entonces ellos honestamente dicen, a mí me asusta lo de la marihuana porque yo vi mucha gente que le hace mal, pero claro, el que llega a un psiquiatra es porque estuvo en un problema de consumo. Como todas las cosas puede tener un consumo problemático. Claro. Deberíamos usar la legalidad para enfatizar que menores de 18 años no fumen. No fumen nada. O sea, ¿querés fumar en la vida? Bueno, esperá a los 18 y vas a tener luego, si fumás con la moderación necesaria, vivirás los años que tengas que vivir. Deberíamos generar una información clara de que mujeres embarazadas no deben fumar nada, ni tabaco, ni cannabis, ni nada. Claro. Y deberíamos también explicar que si estás en un momento muy malo de tu vida o tenés antecedentes de esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera, posiblemente no deberías fumar y deberías ir a un médico. Ni tomar alcohol, ¿no? Ni tomar alcohol, ni poner nada que implique un desafío a tu normal funcionamiento del sistema nervioso. Eduardo, dos preguntas cortas. Una de ellas es, mucha gente decía, está media seca cuando compraban el miércoles, pero eso yo pensaba, ¿cómo desde que terminó la cosecha hasta que el miércoles empezó a vender, qué hicieron? ¿Cómo la guardaron la producción? Ese año más o menos. Yo dije que ir a freezer, más o al vacío. Y la otra, ¿qué es lo que tenés en la mesa? Bien. Galletas, un libro. La primera pregunta. Yo la verdad es que no he estado en el día a día, yo participé en el armado y en la instalación del cultivo, no estoy en el día a día. Pero esto se guarda en condiciones de ausencia de luz y de temperatura constante y se puede almacenar un tiempo. Esto fue un proceso muy incierto porque justamente como no puede fallar, bueno... ¿Cuánto se cosechan los invernaderos? Se cosecha en forma continua. Esa es la ventaja de un invernadero respecto a un cultivo que está al aire libre. Los cultivos al aire libre se cosechan en otoño.
Lo que tengo acá es lo que para mí es lo principal de esto y que no quiero dejarlo pasar. Y es además, me parece interesante que se entienda lo que pasa en el día a día a partir de esta ley. Sí. Continuamente llega gente del exterior que dice, bueno, yo quiero desarrollar la ciencia de esto. Un médico que vino del exterior que me dijo, bueno, yo te voy a traer unos artículos que es lo que a mí me interesa desarrollar en Uruguay. El primero se llama Aplicaciones de los cannabinoides en glaucoma. Y es un artículo que es de la Sociedad Española de Oftalmología del año 2010. Glaucoma. El glaucoma es causado por un aumento en la presión en el ojo que aprieta el nervio óptico. ¿Qué hace el cannabis? Baja la presión en el ojo y funciona como neuroprotector. Este segundo artículo que me traía este médico, un médico muy importante del exterior, que estuve el sábado de mañana con él, efecto neuroprotector de los cannabinoides en las enfermedades neurodegenerativas. Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Entonces... y les cambia la vida, les cambia la vida. Uso del THC en el autismo. Este médico me decía, si nosotros diagnosticamos bien temprano el autismo y damos con la combinación de cannabinoides adecuados, podemos cambiar la historia del mundo. Bien, Eduardo, a todo esto te pregunto, porque mucho se habla, ay, tenemos que llegar a la medicinal. ¿La que está hoy recetada por un médico, sirve o hay que esperar a que se llegue, que no sé cuánto demorará la medicinal? La que hoy no hay cannabis medicinal recetado por un médico que no sea importado. O sea, los médicos no van a recetar este cannabis que se está vendiendo en las farmacias. Eso hay que aclarar. Los médicos no van a recetar este cannabis. ¿Alguno lo puede recomendar? Lo que pasa es que el límite entre lo medicinal y lo recreativo es un límite difuso, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo más de 12 horas por día y a veces me estreso y me viene psoriasis. El cannabis hace retroceder el psoriasis. Ahora, eso es medicinal, es recreativo. El mismo caso de decir, bueno... ¿Pero qué diferencia tiene ese importado? ¿Por qué ese No, sí lo que pasa es que la diferencia es que es 1000 veces más caro, bueno, pero tiene una autorización oficial que acá no se da y que en Estados Unidos sí, o que en Israel sí, o que en Canadá sí. La vanguardia de esto es Israel, Canadá, Estados Unidos. ¿Podemos llegar a exportar cannabis a Canadá? Obvio, a Canadá y a todo el mundo, o sea, ahora sí. No, pero el otro día justo estuvimos hablando con Milton Romani sobre ese tema, que estaban interesados en Canadá. Están interesados en todos lados, en Suiza, en Canadá, en Europa, en toda Europa. Bien. Por supuesto, si Uruguay se anima, esto es una revolución económica potencialmente ilimitada. Bien. Eduardo, vamos a recordar dónde queda el Museo Canábico para aquellos que se quedaron con más ganas de ver algo de lo que trajiste en la mesa. Durazno y Yaro, Durazno 1784, y allí estamos, de 14 a 19, menos lunes, todos los días. Perfecto. Eduardo Glasina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es momento de actualizar.